La meditación de la palabra de Dios en esta ocasión se basa en Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11, la pesca milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Aquí, las personas que estaban siguiendo a Jesús han sido descritas como gentío y al final del versículo 3 como multitud. La narrativa no nos va a decir, Lucas no nos va a decir cuántos convertidos hubo de este gentío. Y no vamos a comentar cuántos, no vamos a decir algo donde la Biblia guarda silencio, ¿cierto? Pero la narrativa aquí girará en torno a estos pescadores que han terminado su larga jornada. Muchas personas están siguiendo a Jesús por la palabra de Dios. Y hay unas personas ahora, al inicio de este versículo 3, que nos ha presentado a Simón, algunas personas que no estaban buscando la palabra de Dios. Ellos estaban muy ocupados rindiendo en sus propios trabajos. Pero bastante curioso que Dios tiene otra agenda para ellos, que Jesús va a subir a una de estas barcas hablando a la multitud, pero miraremos cómo el corazón de estos hombres será transformado. Un lugar en donde se está predicando a muchos, pero aquel que solamente estaba de paso ha de recibir el beneficio de esta enseñanza. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, versículo 4, boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Hasta aquí hago una pausa para hacer notar que la pesca en aquella región del mundo, en Palestina, en este lago de Genezaret o lago de Galilea, se realizaba habitualmente durante las noches. La razón es que al salir el sol por el hábitat de aquel lugar, la temperatura incrementa rápidamente, por lo que los peces se van hasta el fondo. No pueden ser pescados sino solamente cuando la temperatura del agua enfría, y esto es en la noche. Simón pudo estar pensando cuando escuchó estas palabras de Jesús, boga mar adentro y echen sus redes para pescar. El pensamiento de Simón pudo haber sido que Jesús es el maestro, como se ha referido a él aquí en el versículo 5, maestro, y que Simón es el pescador, que la enseñanza de Jesús es muy buena, que le pareció muy bien, pero que el arte de la pesca es algo que le atañe solamente a Simón y no a Jesús. Entonces, Pedro tiene aquí una controversia. Por un lado, puede confiar en su experiencia como pescador y decir, si los peces solamente salen de noche, no tiene caso que yo tire mi red. Por eso, el versículo 5 termina con estas palabras de Pedro. Hemos estado trabajando toda la noche y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pedro está yendo en contra de lo que le dicta su propia experiencia. Ahora Pedro está siguiendo a la palabra de Jesús, la palabra de Cristo, que es la palabra de Dios. Entonces Pedro quizá puede buscar un punto de conexión con nuestras propias vidas al hacernos reflexionar cuántas veces hemos esforzado por hacer que las cosas ocurran y que no hemos visto ningún resultado. Pedro,
con su total experiencia, estuvo tratando de pescar toda la noche y no pescó nada. Quizá nosotros hemos tratado de luchar con algún mal hábito. Quizá hemos tratado de rescatar un matrimonio. Quizá hemos tratado de rescatar una relación padre-hijo, madre-hijo. Hemos tratado de hacer algo, pero las cosas no nos salen. Podemos tener una aplicación en este versículo al entender que quizá no se trata de nuestra experiencia, sino de la palabra de Dios. Esto es lo que nos dice el Salmo 119. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Es con la ley de Dios, es decir, con la palabra de Dios, la Biblia, con la que podemos encontrar sabiduría. El texto nos dirá en el Salmo 119 que más que mis enseñadores he aprendido. Esto es, por guardar tu palabra. Entonces, bajo las fuerzas de Cristo, bajo la enseñanza de Cristo, aunque esto implique negar el yo, negar nuestra propia experiencia y hacerlo con fe, eso es algo que Dios está viendo como obediencia y eso es algo, por lo tanto, que va a traer resultados. Continuamos en el versículo 6. Y habiéndolo hecho, Simón echó las redes, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Aquí hago otra pausa en el versículo 10. Vea lo que ha acontecido. La sorpresa que estos pescadores frustrados se llevaron al darse cuenta que el Señor, que Jesús, esta persona que estaba sobre sus barcas, tenía tal potestad de incluso hacer que los peces salieran cuando los peces no salen. De esto se trata. Nosotros obedecemos a la palabra de Cristo porque Él es el único que puede hacer que las cosas ocurran. Es verdad, si bien es cierto que muchas personas luchan por ciertas cosas y las consiguen, es porque Cristo se las da. Pero si un cristiano lucha por conseguir algo, debe hacerlo bajo las fuerzas del Señor, porque solamente así, sea que pesque o sea que no, puede tener total confianza al hallarse descansado sobre el preciado cobijo de Cristo. La Escritura nos termina diciendo: pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Primeramente, Pedro hace algo. Simón Pedro cae de rodillas ante Jesús. Quizá usted y yo pudiéramos haber pensado: ¿qué te parece, Señor, si mejor hacemos un trato y tú vienes y predicas, usas mi barca, yo puedo integrar aquí un púlpito y nosotros vamos y predicamos el Evangelio y al terminar pescamos? Pues este hombre, al igual que toda su compañía, eran pescadores. Pero esto no fue así, porque Pedro estaba haciendo lo correcto. Pedro no estaba poniendo sus ojos en el milagro, sino en el Dios de los milagros. Él estaba reconociendo que Jesús es el Señor, que Jesús es el dueño de los peces, que Jesús es el dueño de las aguas y por lo tanto que Jesús es Dios. Y si algo puede saber un judío de Dios, es que Dios es santo, santo, santo. Al Pedro reconocer esto, inmediatamente pensó: si estoy delante de Dios, ¿qué va a pasar conmigo? Porque yo soy un pecador. Entonces vemos otra cosa aquí, que aquellos que trabajan bajo la fuerza de Cristo reconocen la santidad de Cristo y reconocen también su propio pecado. Y debido a eso,
Jesús estaba a punto de hacer algo en la vida de Pedro. Pedro le estaba diciendo que no tuviera miedo. O sea, él podría estar delante de Dios y, aunque lo más natural sería tener miedo por la desintegración total de su ser ante la santidad de Dios, Jesús le estaba diciendo, puedes estar delante de mí sin tener miedo. Y no solamente esto, sino que este pescador seguiría siendo pescador, pero ahora ya no de peces, sino de hombres. Jesús estaba haciendo una invitación irresistible a este hombre para colaborar en la predicación del Evangelio. Y vea lo que el último versículo nos dijo. Las dos barcas, usted las recuerda, estaban llenas de peces, se hundían. Pero estos pescadores dejaron todos esos peces y siguieron a Jesús. Aquellos que trabajan bajo las fuerzas de Cristo reconocen que no hay nada más preciado en nuestras vidas que Cristo. Que si bien es verdad que podemos pedir a Dios en oración las fuerzas y estudiar la Escritura para buscar la forma correcta de luchar por las cosas que queremos luchar, por las cosas que no queremos perder, al final del día sabremos que sea un esfuerzo, ya se trate de un esfuerzo recompensado con el fruto de no perder aquello que no queríamos perder, o sea que pasamos una noche en vela sin pescar nada. Sea cual sea, al final del día lo importante es que Jesús es nuestro Señor, que no hay nada más preciado sobre esta tierra que Cristo. ¿Puedes tú dejarlo todo y seguir a Cristo? ¿Estás tú dispuesto a negar tu propia experiencia y buscar la palabra de Cristo? A no luchar con tus propias fuerzas, sino bajo las fuerzas de Cristo. Jesús hace esa invitación también a ti. Él está dispuesto a darte las fuerzas para que tú puedas hacer su obra. Dios te bendiga. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver por encima del sol, por encima del sol. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, puedo pasar por